Listo. Saludos a todos y todas. A continuación vamos a presentarles nuestra ponencia, la exclusión de la población e informalidad laboral durante la pandemia en Centroamérica, en la cual abordaremos en particular el caso de Costa Rica. Este es un trabajo en equipo realizado en conjunto con mis colegas Jorge Solano Ruiz y Mariela Campos Lizano. Formamos parte del proyecto Trabajo y Crisis dentro de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional en Costa Rica. En general les vamos a presentar 4 contenidos. El primero aborda el entorno centroamericano en el cual se sitúa Costa Rica. Este está a mi cargo. Luego mi colega Jorge les va a hablar sobre la exclusión de la población e informalidad laboral durante la pandemia por COVID-19. Y luego Mariela les hablará del trabajo doméstico remunerado, el caso particular del trabajo doméstico remunerado, para cerrar el final con algunas reflexiones y conclusiones. Para comenzar, es preciso situar a esta región centroamericana como una de las que posee mayores niveles de informalidad en la región de América Latina y el Caribe. Este mayor nivel de informalidad se debe a múltiples causas, entre ellas una elevada precarización del empleo, del cual la informalidad es un rasgo. Hay una fuerte exclusión de diversos tipos, entre ellas étnica, a toda la población indígena y afrodescendiente, territorial, educativa, económica, y de género, entre otras más, ¿verdad? Todo esto se enmarca en un contexto mayor, en un fenómeno mayor de crisis civilizatoria, que es una confluencia de diferentes crisis, en la cual esa situación también confluye y la podemos ver como una manifestación de la crisis del empleo, la crisis laboral o del trabajo. Y también es resultado de procesos de colonialidad, tanto del ser, del saber como del poder, que aún hoy pesan en América Latina y en particular pesan en Centroamérica. Hablamos también en el caso centroamericano de una región atravesada fuertemente por procesos migratorios que también conforman una crisis migratoria, y en general podemos hablar de que en América Latina hay diferentes corredores, ¿verdad?, migratorios. En particular en Centroamérica vamos a distinguir 2. Uno de todo el triángulo norte centroamericano, que es Guatemala, El Salvador, Honduras, hacia Estados Unidos, y otro que es muy fuerte entre Nicaragua, Costa Rica, donde particularmente Nicaragua alimenta a los sectores productivos, en el particular al agropecuario, y las mujeres se insertan al trabajo doméstico remunerado en condiciones muchas veces de exclusión, de precariedad e informalidad. En general podemos ver ese proceso migratorio, estas diferentes migraciones, como un proceso de exilio económico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas en sus territorios no quieren salir porque les encanta la idea, sino porque tienen condiciones difíciles en términos del trabajo, un trabajo en precariedad que conduce a otras precariedades. Si hablamos del trabajo como una actividad que organiza y sostiene la vida, si se está realizando en condiciones de precariedad, esas otras dimensiones de la vida también se van a precarizar. Hablamos de sectores productivos, no solo en Centroamérica, sino en todo el sur global, incapaces de generar empleos, y por tanto la población tiene que buscar por su propia cuenta esos empleos. Hablamos además de la incapacidad de los estados por resguardar los derechos de la población y de proveer políticas capaces de revertir procesos de mal desarrollo y construir y tejer procesos de desarrollo. Y además hablamos de entornos atravesados por múltiples violencias y procesos de inseguridad. Es el caso de la presencia de las maras en todo el triángulo norte centroamericano, con toda la violencia que eso acarrea. En general, antes de la pandemia veníamos viendo procesos de informalidad muy fuertes en el triángulo norte centroamericano en particular. Panamá y Costa Rica se caracterizan por tener niveles más bajos, y lo que encontramos es que durante la pandemia tenemos una disminución muy abrupta, sobre todo en los primeros meses de pandemia, contrario a lo que venía pasando en otras crisis económicas, donde los problemas en los mercados laborales se estaban resolviendo mediante la informalidad. En este caso, la informalidad se reduce, y es en particular porque existen restricciones sanitarias, ¿verdad?, necesarias para mitigar el virus, pero además se da una caída en el consumo derivado de un mayor desempleo y toda la contracción económica de la pandemia, y además, en particular, debido a ese gran vínculo que existe entre la región, entre el sector terciario y la informalidad, y el sector terciario fue el más afectado durante la pandemia en esa región. Para caer en el detalle particular sobre Costa Rica, mi compañero Jorge va a proceder a explicar las
implicaciones de esto a nivel de exclusión en los diferentes indicadores. Bueno, para el caso de Costa Rica, nosotros estudiamos lo que fue el panorama general de la ocupación, el comportamiento de la informalidad por regiones, que son las regiones de planificación que tenemos a nivel de Costa Rica, la informalidad por dos grupos de edad, de aquellos que son los más jóvenes y a partir de los 25 en adelante, la desigualdad que está relacionada a la informalidad y la informalidad por sectores productivos. Ahora, si nosotros iniciamos con respecto, viendo un panorama general de esto, por lo menos en el 2021 y ya a inicios del 2022, se considera que por lo menos hay un crecimiento nuevamente de la ocupación, la cual se vio afectada en el 2020 drásticamente. Sin embargo, hay que tener cierto cuidado con eso, porque como vemos, hay una disminución de la informalidad del 2021 al 2022, pero este es un dato que hay que tenerle bastante cuidado, hay que analizarlo con bastante cuidado, especialmente porque es una población, la informalidad, que cuesta que salga de ello o se disminuye por razones de desempleo, o es porque la parte formal incrementa, pero es una mayor participación de una población joven que comienza a participar en el sector con busca de recursos en medio de una pandemia. Esto nosotros lo vemos con precaución viendo el siguiente gráfico, que es sobre la tasa de variación. Esta tasa de variación lo que nos indica, por lo menos a partir del trimestre de 2020, es que hay que tener precaución, pues no tiene una tendencia clara el comportamiento de las variables. Aunque se ve una disminución de la informalidad para el primer trimestre de 2022 y un aumento de la formalidad para ese mismo trimestre, lo cierto es que si vemos hacia atrás, realmente este comportamiento aún sigue siendo inestable y hay que tener cierta precaución a ver si realmente va a tomar esa dinámica. Pasando a esto, vamos a ver cómo es que las regiones se vieron afectadas, haciendo hincapié especialmente en lo que nosotros le llamamos la región Pacífico Central. Esta se encuentra en la costa pacífica de Costa Rica y es que históricamente se ha caracterizado por tener pocas oportunidades de empleo. Llega la pandemia y esto agrava mayormente la situación y hace que las personas pues tengan que pasarse al sector informal para lograr subsistir. Las que corresponden a la región Huetar Caribe y la región Huetar Norte, esta última especialmente, no sienten o no sufren tanto impacto a pesar de ser eh, rurales. Esto debido a que pertenecen al sector agroexportador. Todos los empleos que están ahí, o la mayor parte de ellos, pertenecen al sector agroexportador. Y este fue uno de los grandes ganadores para el caso de Costa Rica, pues las exportaciones, tanto en volumen y en valor, crecieron incluso durante la pandemia y siguen creciendo actualmente. Ahora vamos a ver otro punto de análisis que fue por grupos de edad, especialmente las personas mayores son las que tienen dificultad para poder formar parte del sector formal, por tanto tiene una mayor participación informal. En el 2020 sucede una característica y es que esta población se reduce. Esto es porque todo lo que son opciones de empleo, sin importar si es formal o informal, también se ven afectadas y y crece la formal, pero esta especialmente apoyada, como más adelante vamos a ver con los grupos de edad, esto especialmente por unos jóvenes que salen de lo que es la educación y buscan recursos para ayudar a las familias, muchas de ellos donde sus padres también han perdido empleos y demás. Entonces hay una recomposición aquí especial en esta situación y uno vuelve a tomar la misma dinámica que tenía antes. Ahora vamos a pasar a la siguiente filmina para ver cómo se comporta el tema de lo que es la desigualdad, la informalidad. Y vamos a ver que hay una particularidad y es que generalmente en la informalidad hay una mayor participación de las mujeres, pero para el 2020 y el 2021 esta participación se realmente decrece, pero no hay que verlo como un aspecto a celebrar, sino más bien con cierta preocupación en función de que esta es una población que más bien o pasa a ser desempleada y además se ve empujada por un bloque de personas que están en la formalidad, pierden sus empleos y la única forma es que encuentran en la informalidad los medios para subsistir, en la formalidad siempre también presidida por hombres, mayor participación de hombres, este bloque pasa acá y eso es lo que hace realmente un empuje en esta participación dentro de la informalidad por esas dos características y más bien es preocupante que se pierde realmente participación de las mujeres, pero es por la vulnerabilidad y por la inestabilidad del empleo informal. Y cuando pasamos a la siguiente filmina, nosotros podemos observar
realmente la desigualdad en su forma máxima cuando lo vemos por el tema de lo que es la condición de educación. Y en este caso, los hombres tienen mayor posibilidad de acceder a empleo formal, incluso solo teniendo la educación primaria que las mujeres. Lo único que a las mujeres les da como mayor participación o les permite acceder al empleo formal es un título universitario. Y si nos vamos al otro lado, la informalidad, aún teniendo título universitario, los hombres con educación primaria tienen mayor posibilidad de tener algún tipo de empleo informal. Y no es que pensemos de que es que solo están buscando empleo formal las mujeres, sino porque inclusive en el formal ya están en disparidad ahora, en el informal también, pero en mayor medida. Y por último, nosotros podemos ver el tema de los sectores económicos y el más afectado fue el sector de servicios, pero no veamos sector servicios como de grandes cadenas de supermercados o grandes empresas, sino este tipo de servicios de venta ambulante, de servicios de comida muy local de la zona, de lo que nosotros le llamamos barrios o vecindades, y otro tipo de servicios, llámese zapaterías, talleres y demás, que tienen que cerrar por las medidas de contingencia que se toman en Costa Rica. Y como ya si eran informales, era su único medio de subsistencia, prácticamente pasan a ser desempleados, y esa es la situación que ocurre realmente. Y más adelante comienza a haber nuevamente un incremento, pero ya no necesariamente responde a que estas volvieron a surgir, sino una recomposición del mercado laboral. Esto, en términos generales, es el análisis que nosotros hicimos a nivel de Costa Rica, y ahora mi compañera Mariela, ella va a seguir con el tema de el trabajo doméstico. Bueno, para iniciar, resulta fundamental hacer referencia a qué entendemos por trabajo doméstico. Este es el conjunto de actividades necesarias para el diario vivir, tales como la preparación de alimentos, la limpieza del hogar, el cuidado de las personas dependientes y entre otros. A lo largo de la historia, dado en su mayoría por mujeres, y aun cuando constituye un pilar fundamental en la reproducción social de la vida, el sistema capitalista y patriarcal ha invisibilizado el gran aporte de las trabajadoras del hogar, propiciando la informalidad, desprotección y precariedad en las condiciones laborales para quienes lo realizan de manera remunerada. Respecto al caso de América Latina y el Caribe, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, esta resulta una labor altamente feminizada, ya que, por ejemplo, 1 de cada 9 mujeres se dedica a esta actividad y más del 77.5% lo realiza en condición informal. Esta discriminación se vuelve aún mayor al analizar el caso de las mujeres migrantes, indígenas y afrodescendientes, ya que en lo que respecta a las migrantes, esto obedece a la dificultad que tienen para obtener los estatus regulares en los países, y en las otras dos categorías se evidencian barreras culturales y altos niveles de racismo. Ahora bien, en el 2020, con la llegada de la pandemia por el COVID-19, se observó aún más la poca valorización social y económica que se le da a esta labor, ya que aún cuando las trabajadoras del hogar asumieron un rol fundamental en lo que respecta a las actividades de cuidado, el mantenimiento de los hogares e inclusive en la prevención del contagio del virus, esta resultó una de las ramas de actividad más golpeadas por la crisis. Por ejemplo, el incremento de los despidos, la reducción en las jornadas laborales y en los ingresos percibidos. Acá sale a relucir nuevamente el tema de las mujeres migrantes, a quienes en países como Costa Rica se les dejaron de otorgar permisos para trabajar. Adentrándonos propiamente en Costa Rica, según datos de la encuesta continua de empleo, al tercer trimestre de 2020 se registró una disminución en la ocupación de 57,000 mujeres en hogares como empleadores, y muchas de las que conservaron su empleo permanecieron en su lugar de trabajo, por lo que estuvieron alejadas de su familia y sin remuneración alguna por las horas extras de trabajo. Inclusive a muchas les correspondía comprar sus propios medios de utensilios para la limpieza. En el país, el trabajo doméstico remunerado es la actividad más precarizada. De hecho, para el 2021, al analizar la población ubicada en hogares como empleadores, en promedio el 81.42% se encontraba en informalidad, y en cuanto a las condiciones que caracterizan la realización de esta labor, se identificó, como se muestra en el gráfico de la derecha, que el 40% recibió menos de un salario mínimo. Por último, ya para finalizar con esta sección,
a un 52.32% se le remuneró aguinaldo en los últimos 12 meses y más de la mitad no disfrutó de vacaciones pagadas. Ahora bien, con respecto a las reflexiones finales después de este breve y rápido recorrido por esta investigación que realizamos, podemos encontrar que las condiciones de vulnerabilidad en las que laboran las personas en informalidad han conducido a que sean las grandes excluidas durante la pandemia. Podríamos hablar de las grandes perdedoras durante la pandemia. Hablamos además de que esta informalidad en Costa Rica y en la región centroamericana tiene múltiples causas, en especial esa incapacidad de los sectores productivos para generar empleos que conduce a exclusión laboral, procesos de exclusión educativa que hace que las personas con niveles más bajos de educación hayan sido las que tuvieran una mayor afectación en ese sentido, y procesos de exclusión social a personas migrantes, a población indígena, entre otras. Además, hablamos que durante la pandemia en Costa Rica hubo una reducida atención de la población informal en informalidad laboral desde las acciones de política. En realidad solo podemos hablar de una reconocida como el Bono Proteger, que además excluyó a gran cantidad de población en informalidad, en especial a las trabajadoras domésticas. Y es probable que tras la pandemia los niveles de informalidad en el país y en la región aumenten. Esto hasta que no haya una reconversión en las causas estructurales que la están originando, por lo cual al no haber un registro de acciones que estén revirtiendo esta situación, podríamos hablar de un incremento sostenido en el tiempo. Y esto es nuestro proceso de investigación, más bien los resultados de esa investigación, las cuales podrán ampliar en la versión escrita, y además, si tienen alguna duda, también podrán consultar la presentación en nuestro espacio de ponencia. Muchas gracias.